Hola, ¿cómo está usted? Es muy agradable poder estar para que juntos podamos continuar estudiando las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy vamos a dedicarnos a estudiar la lección 9, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Y vamos a partir del versículo para memorizar, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La Biblia tiene una visión anticuada, no científica, del origen del mundo. ¿Es la Biblia una narración tomada de las naciones paganas que rodeaban a los hebreos? ¿Estuvo condicionada por el tiempo y por el lugar? ¿O su naturaleza está basada en la inspiración que nos lleva hasta los orígenes tal como Dios lo reveló? Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle y otros grandes científicos de la antigüedad, ¿qué tenían en común? Ellos creían que su trabajo dejaba ver la obra creadora de Dios. Fue después de la Revolución Francesa y su adoración a la razón que la ciencia comenzó a pasar de una cosmovisión teísta a basarse en el naturalismo y el materialismo, sin dar lugar para nada a lo sobrenatural. Y luego Charles Darwin se encargó de popularizar estas ideas filosóficas en su libro El origen de las especies, publicado en 1859. En esta oportunidad vamos a estudiar cómo la historia de la creación tiene su origen en Dios. Comencemos preguntándonos, ¿una tierra plana? Comúnmente se cree que en la antigüedad muchos pensaban que la tierra era plana. Incluso algunos afirman que la Biblia enseña que la tierra es plana. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 7:1. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Juan está escribiendo una profecía para los últimos tiempos y está utilizando aquí lenguaje figurado. Cuando él habla de que los ángeles están sobre los 4 ángulos de la tierra, está hablando de que los ángeles se encuentran en los 4 puntos cardinales. Veamos qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en relación a esto. Vamos a ir a Job 26:7. Dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. La tierra está suspendida en el espacio, no cuelga de nada, no está sostenida en nada. En Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. El escritor nos dice que Él está sentado sobre el círculo, dándonos la idea de que la tierra no es plana, sino que es redonda. Hablemos ahora de la creación en la literatura antigua. Los arqueólogos han descubierto textos del antiguo Egipto y el cercano Oriente que contienen historias primitivas de la creación y el diluvio. Esto ha hecho pensar a algunos que el relato del Génesis fue tomado de esas culturas o que dependía de alguna manera de esos relatos. Pero comparemos la historia de la creación en la Biblia, Génesis capítulo 1 y el capítulo 2, los versículos 1 al 4. Por ejemplo, con la epopeya de Atra-Asis, de la cual comparto con usted algunos extractos. Cuando los dioses en lugar del hombre hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. A Heshtu-e, un dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Nintu mezcló barro con su carne y sangre. Aunque hay alguna similitud, las diferencias son más. Veamos, por ejemplo, en Atra-Asis, el hombre trabaja para los dioses para que los dioses puedan descansar. A diferencia de esto, en Génesis, Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella para la humanidad. El hombre llega a ser el punto culminante de la creación. Dios descansa con toda su creación en el 7º día. En Génesis, los seres humanos también son puestos en un jardín y se los invita a estar en comunión con Dios, a cuidar de su creación, un concepto que no está en Atra-Asis. Otra diferencia es que en Atra-Asis un dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y hembras. En Génesis, Dios primero forma a Adán personalmente, le sopla aliento de vida y después crea a la mujer para que sea la ayuda idónea del hombre. En tercer lugar, en Atra-Asis encontramos señales de conflicto, de violencia. A diferencia de esta, el relato bíblico en Génesis nos presenta a un Dios omnipotente que brinda a la humanidad un propósito digno en un mundo perfecto. Como usted podrá ver, son relatos completamente diferentes, aun cuando tienen algún punto en común.
Ahora bien, ¿qué sucede con las historias primitivas de la creación del antiguo Egipto y del cercano Oriente? Podríamos llegar a la siguiente conclusión. Estas historias se basan en los hechos de la creación conocidos por toda la humanidad, pero se distorsionaron con el paso del tiempo. En contraste con esto, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, recibió la revelación de lo que realmente ocurrió. Continuemos ahora considerando el Génesis versus el paganismo. El libro de Génesis, en vez de valerse de los mitos antiguos de la creación, fue escrito de una manera que refuta esos mitos. Leamos, por ejemplo, lo que nos dice en Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Se habla de la lumbrera mayor y la lumbrera menor. El escritor está evitando utilizar las palabras sol y luna, porque estos eran los nombres dados en el antiguo cercano Oriente y en Egipto a algunos de sus dioses. De acuerdo a la narración bíblica, el sol y la luna fueron creados para funciones específicas. No eran dioses, sino objetos creados para cumplir con funciones naturales que el Señor determinó. Dios interviene íntimamente en la obra de la creación. Notemos en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios se tomó el trabajo de hacer al hombre con sus propias manos y se acercó a él para soplar el aliento de vida. Luego, de acuerdo a lo que nos narra Génesis 2:18 al 24, después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los antiguos mitos del cercano Oriente presentan la creación del hombre como una idea de último momento, como un intento de aliviar a los dioses de su ardua labor. En cambio, la idea bíblica es distinta, presenta al hombre como el vicerregente de Dios. Es más, de acuerdo a la narración bíblica, no hubo improvisación en la creación del ser humano. Al contrario, Dios fue preparando todo de tal manera para que cuando el hombre llegara a la existencia, encontrara un ambiente preparado, listo para poder vivir en él. Génesis nos plantea entonces una corrección contra los mitos del mundo antiguo. Lo que Moisés plantea son algunos términos e ideas que son incompatibles con los conceptos paganos. Hablemos ahora de la creación y el tiempo. Hay dos capítulos en el Génesis que son interesantes y de repente para algunos resultan aburridos. Las genealogías que encontramos en los capítulos 5 y 11. Ellos nos trazan la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham. Pero hay un elemento que es interesante en estas genealogías. Se les agrega el elemento del tiempo, de tal manera que algunos eruditos las llaman cronogenealogías. Estas genealogías de Génesis 5 y 11 no solo nos hablan de que una determinada persona engendró a otra, agregan intervalos de tiempo. Contienen entonces una línea genealógica continua. En esta línea genealógica no hay generaciones agregadas ni ausentes. Los expositores, tanto judíos como cristianos, han interpretado que estos pasajes representan la historia y son una manera precisa de determinar la fecha del diluvio, la edad de la tierra, al menos desde los 7 días de la creación, como se muestra en Génesis 1 y 2. ¿Pero qué ha sucedido? En las últimas décadas ha habido intentos de reinterpretar Génesis 5 y 11 para acomodar edades más largas.
Ahora, si queremos entender el concepto divino del tiempo y su evolución a través de la historia, debemos reconocer que Génesis 5 y 11 son históricos y teológicos, ya que vinculan a Adán con el resto de la humanidad y a Dios con el hombre en el ámbito de los alcances del espacio y el tiempo. Hablemos ahora acerca de la creación en la Escritura. Jesús y todos los escritores del Nuevo Testamento consideran la historia de la creación como una historia confiable. Jesús se refiere a los escritos de Moisés, a la creación del hombre y la mujer. Pablo utiliza repetidamente el relato de la creación para fundamentar los argumentos teológicos que plantea en sus epístolas. Los escritores del Nuevo Testamento consideran el Génesis como una historia real. El apóstol Pablo en Romanos 5, más de media docena de veces, establece un vínculo directo entre Adán y Jesús. Él está asumiendo la existencia literal de un Adán histórico. Los autores del Nuevo Testamento, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y aún Jesús, consideraban que el relato de la creación es una historia confiable. Solamente en la Biblia podemos encontrar una historia de nuestra raza libre de la mancha del prejuicio y del orgullo humanos. Cuando los hombres abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios con los principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Dios nunca les reveló a los mortales exactamente cómo realizó la obra de la creación en 6 días literales. Sus obras creadoras son tan incomprensibles como su existencia. La ciencia moderna se basa en la suposición, aparentemente razonable, de que no se pueden utilizar medios sobrenaturales para explicar los acontecimientos naturales. La palabra de Dios es la única fuente confiable acerca del origen del hombre, acerca del origen de todo cuanto existe en este mundo, acerca de la realidad del propósito de Dios para nuestras vidas. Le invito a leer y estudiar cuidadosamente la palabra de Dios y a confiar en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra.